Muy buenos días, Óscar, y hoy tengo que hablar de un pequeño terremoto que se ha producido en la actualidad política aquí en Estados Unidos. Pequeño terremoto ¿Te porque producen terremoto en política también? producen terremotos en política y a veces se producen hasta tsunamis. Y un personaje como Donald Trump llega a la Casa Blanca. Este es un pequeño temblor de tierra y es un pequeño temblor de tierra que se ha producido en el sur de Estados Unidos. Seguramente mucha gente recuerda que a principios de este año el que era senador por Alabama, Jeff Sessions, dejó su escaño, dejó su asiento en el Senado cuando el presidente Trump lo propuso como fiscal general de los Estados Unidos. Ahí quedaba una vacante, la vacante se cubrió con otro miembro del Partido Republicano, pero lógicamente eso tiene que salir a elección pública y tiene que salir en diciembre de este año. En teoría iba a haber dos candidatos muy del establishment, muy del sistema. Por un lado, por supuesto, un candidato demócrata y por otro lado un candidato republicano al que apoyaba todo el mundo, incluso el presidente, un candidato que se llamaba Luther Strange, y que tenía un respaldo económico y político enorme. Y parecía que el guión estaba escrito, parecía que la película iba a desarrollarse de acuerdo con el guión. Pues mira, Óscar, no ha pasado así y este es el terremoto. De pronto, frente a Luther Strange, que es el candidato oficial del Partido Republicano, al que respalda el presidente, al que respalda todo el establishment, se levanta un personaje que se llama Roy Stuart Moore, algunos prefieren llamarle Roy La Roca Moore, y gana al candidato absolutamente oficial del Partido Republicano. Esto ya es muy chocante, que alguien que tiene menos dinero, que se enfrenta con todo el aparato del partido pueda ganar, eso es un pequeño temblor de tierra. Esto se convierte en un seísmo porque además hay que conocer a Roy Moore y darse cuenta de qué gente lo ha apoyado para que venza al candidato oficial. ¿Quién es Roy Moore? Bueno, Roy Moore de entrada es una persona que tiene una larga trayectoria como abogado, como político, como juez y como cristiano. Y esta es la cuestión esencial. Roy Moore es un personaje que 2 veces lo han destituido como juez supremo del estado de Alabama porque, por ejemplo, quiso tener una reproducción de los 10 mandamientos en el Tribunal Supremo de Alabama, porque se opuso, siguiendo precisamente la ley de Alabama, a que se pudieran casar homosexuales entre sí, es decir, a que se celebraran matrimonios homosexuales, y es una persona que no solamente se ha opuesto a la agenda de la ideología de género, sino que es un defensor absoluto pro vida, es uno de los grandes críticos del aborto que existe en este país, no digamos ya en el estado de Alabama, y además una de las personas que ha alzado una voz muy directa en el sentido de que el Islam implica una amenaza para las libertades y que hay que tener mucho cuidado porque si las comunidades islámicas acaban imponiendo el cumplimiento de la Sharia, de la ley islámica, podemos dar por terminado el sistema democrático allá donde se imponga. No solamente. Roy Moore además ha recordado algo que muchos no quieren recordar, que se está intentando borrar de los libros de texto en las escuelas en Estados Unidos, que se intenta arrancar de las universidades, y es la enorme importancia que ha tenido la Biblia no solamente en la fundación de los Estados Unidos de América, sino en su desarrollo histórico. Entonces, César, una pregunta. Si tenía la otra persona todo el aparato que lo apoyaba, y sin embargo el que ganó, ya ganó, ¿no es cierto? Ya ganó, es ya el ganó. candidato. Entonces, ¿quiere decir que lo que la prensa nos habla y todo en contra de Trump y todo en contra, eso es una mentira? Bueno, porque la gente sigue apoyando a los cristianos y votando por los que se oponen a todas estas cosas que vos dijiste. Yo creo que aquí hay 2 cuestiones que son muy importantes. Tú acabas de señalar una. Una de las cuestiones es que, por un lado, va millones de personas en este país y en otras partes del mundo, y por otro lado van los políticos oficiales. Esa es una cuestión. La segunda es la que tú apuntas. Una cosa es lo que piensa la gente y otra lo que cuenta la prensa. Yo recuerdo un chiste que se contaba en España en la época de la dictadura de Franco,
en que se suponía que el general Franco llegaba a un pueblo y empezaba a pronunciar un discurso desde el balcón del ayuntamiento, y entre la multitud había uno que no paraba de mover la cabeza diciendo que no. Cuando Franco acababa el discurso, lo llamaba a su despacho y le decía: pero bueno, ¿usted por qué decía que no a lo que yo estaba diciendo? Y el otro decía: mire, mi general, porque yo viajo mucho, yo sé lo que pasa en los pueblos, en las ciudades, en los campos, y lo que usted dice no es verdad. Y entonces Franco le decía: pues a ver si viajamos menos y leemos más la prensa. Bueno, pues esto, que era un chiste que se contaba en esa época, se corresponde con la realidad. Mucha de la información que recibimos es falsa. Y, por ejemplo, Roy Moore, que ha ganado la nominación del Partido Republicano en contra del establishment del Partido Republicano, al día siguiente de ganar, no al día, a los pocos minutos, ya era objeto de artículos incendiarios, donde le llamaban homófobo, donde le acusaban de ser fanático. Algunos se dedican a llamarle la ayatolá de Alabama, cuando es exactamente todo lo contrario. Pero esto demuestra hasta qué punto un sector muy importante de la prensa no cuenta la verdad, no dice lo que sucede, ni siquiera relata lo que siente la gente, sino que es un sector que se dedica fundamentalmente a adoctrinar y a lavar el cerebro de la gente. Y eso es muy importante. Y el caso de Roy Moore lo ha demostrado, como lo demostró también la victoria electoral del presidente Trump el año pasado. Yo tengo que decir que yo había ya escrito a finales del mes de septiembre del año pasado, que Trump iba a ganar las elecciones. Y la misma noche de las elecciones yo recibí llamadas y WhatsApp de compañeros de la profesión que alguno me decía, yo no sé si en serio o en broma, tú eres profeta. Pero claro, ellos no habían querido escuchar lo que decía la gente, simplemente habían transmitido lo que les decían que transmitieran. Y cuando de pronto la realidad desmiente totalmente lo que ellos han contado a los ciudadanos, entonces se sienten ofendidos con la realidad y atacan a la persona que les ha desmentido, sea Donald Trump porque ha llegado a la Casa Blanca, sea Roy Moore porque ha conseguido hacerse con la nominación del Partido Republicano. Yo creo que es muy importante que la gente que nos está viendo y que nos está escuchando tenga esto en cuenta. No tiene que creer todo lo que dicen los medios de comunicación, tiene que filtrarlo. Y sobre todo, si es una persona de convicciones morales cristianas, si es una persona que asienta su vida y la vida de su familia en la enseñanza de la Biblia, no tiene que permitir que le aparten de esa base firme, porque esa es una base de roca sólida sobre la que puede construir su vida y puede construir la vida de sus hijos. Mientras que, por el contrario, si permite que los medios de comunicación que manipulan a los ciudadanos le coloquen sobre una base de arena, pues cuando venga la tormenta y venga la riada, la casa asentada en la arena, como muy bien enseñó Jesús, se vendrá abajo. César, muchas gracias por esta participación. Te agradecemos de traernos estas cosas que a veces no nos enteramos. Estamos metidos en la iglesia y sirviendo al Señor, pero a mí me interesa saberlo y que la gente lo sepa. Bueno, y a veces, incluso aunque uno ponga la televisión, tampoco se entera. Porque no, al revés. Ahora nos vamos a enterar cómo la prensa critica a este hombre por ser cristiano. Exactamente. Todas las críticas son porque es una persona de firmes convicciones cristianas que no ha tenido problema en perder puestos de importancia, en sufrir costes muy grandes en su vida personal, precisamente por ser fiel a los principios en los que cree. Muchas gracias, bendiciones, César. Un placer.